Lindo programa que tenemos hoy, ya estuve mirando la rutina de arriba abajo, la verdad tenemos a una eminencia que nos va a visitar hoy y nos va a hablar sobre sucesos que tiene que ver con apariciones de la Virgen. Es un placer para mí realmente estar con él. Él fue mi profe de colegio y como le estaba contando recién, las únicas clases que yo tendría eran las de filosofía y psicología porque era un placer escucharlo hablar. Él es el especialista, el doctor Francisco Oliveira y Silva, que hizo estudios, licenciatura y doctorado en psicología. También viajó a Chile justamente para especializarse en psicología. Enseñó psicología, literatura latina en el Colegio Goethe por 36 años, imagínense. Y realizó una cantidad de libros, entre ellos Puntos de Vista, Una Carta de Amor a los Padres, El Tañido de otra Campana, Ruta de Luz, Más allá de tu barro, lo que nos dice la Biblia, Los sexos, una trampa mortal en la nueva era, Cómo eludirla. Bueno, como ven, un currículum bastante extenso. Y también hizo estudios, ahí está, muy interesantes. Justamente, como les decía, él fue mi profesor en psicología y filosofía y sus clases eran muy interesantes. También hace hipnosis, regresión. Mira vos. Es una persona realmente muy interesante, con muchos conocimientos. Y vamos a justamente hablar de lo que estamos viendo ahora. Una imagen típica, ¿verdad? La Virgen llorando sangre. Sí. La Virgen llorando sangre o la Virgen apariciones, el fenómeno de Fátima. Fátima, upa. Las nuevas imágenes. Bueno, diferenciar también cuándo son. Hay muchos especialistas también en diferenciar este tipo de apariciones. Claro. Cuando son reales. Apariciones cuando no lo son y cuando son realmente del altísimo y cuando son del otro, del bajísimo. Y acá todos los meses, el día 13, se celebra Rosa Mística, ¿verdad? Claro. Y justamente la vez pasada vi imágenes de la Virgen llorando sangre. Bueno. No, realmente impresionante y justamente de eso es lo que vamos a hablar con el profesor Francisco Oliveira y Silva. Pero ahora vamos a recibir a nuestro invitado con un fuerte aplauso. Estamos hablando del doctor Francisco Oliveira y Silva. Bienvenido, profe. Profe, durante 3 años fuiste mi profesor, ¿verdad? Sí, claro, cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto, qué buenas clases. Bueno, enseguida vamos a hablar con el profe, bueno, doctor en realidad, yo lo digo profe de cariño, sobre lo que está pasando, Pato. Estas imágenes que están nuevamente saliendo de las imágenes de las vírgenes que brotan sangre. Bueno, los acontecimientos en realidad, ¿verdad? Que van sucediéndose, cada día parece hasta con mayor repetición, ¿verdad? Claro. O sea, cada vez son más comunes este tipo de circunstancias que se van dando. Que de hace años ya se van dando, pero claro, ahora que es más... el más conocido sabemos que es el de Fátima, ¿verdad? Exactamente. Porque hasta ahora no se sabe los 7 secretos. Hasta ahora. No, la iglesia, después nos va a contar el doctor, pero la iglesia más o menos se niega a revelar todavía algunos. No sé por qué. Pero aquí tenemos, para meternos como introducción al tema, este material preparado especialmente sobre hechos acaecidos también en nuestro propio país, ¿eh? Señora, queremos saber cómo descubrió la imagen. Y a eso de las 9 de la mañana era cuando mi hija estaba por llorar, le quería hacer dormir en mi brazo, ahí en la otra pieza que es de mi casa, cerca del ropero, por la pared. Se cayó la campera de mi marido, entonces yo alcé por la puerta del ropero y la puerta del ropero me sujetó por la pared y ahí ella estaba. Y medio que parecía que me apretó la puerta del ropero. Y cuando quité ahí yo me di cuenta que ella estaba lagrimeando sangre. Entonces yo le agarré a mi hija, la alcé y retrocedí y me quedé dura ahí en la puerta. Y cuando vine, le golpeé la puerta a mi marido, le dije, Abelino y Puamina, le dije, levántate, te quiero mostrar algo, está en la pieza de Aramí, le dije, algo importante donde mira esa calle, levántate, le dije. Y se levantó y se fue por la pared y miró así, de la chorena, me dijo, este está llorando sangre, me dijo. Y vos decís, sí, me dijo. Y entonces quitó el de la pared, me dijo, santo pecha, huerecota, javen bama, me dijo, con ella huerecoya pecha, me dijo. Y le dije, yo no le quiero tocar a Abelino, le dije, agarrar una madera y ponerle, me dijo, yo no le iba a poner así, le tengo miedo, le dije. Entonces le agarró, le puso cinta acá y le puso por esa madera. Y me dijo, esperan, vamos a tocar. Y tocó y era esponjoso todavía. Y lindo olor tenía la pieza. Entonces yo me asusté. Y vine y le dije, mamá, te quiero mostrar algo, pero vos vas a estar bien, mamá. Le dije, sí, estoy bien, mi hija, me dijo. Y ahí le dije, mira, pues mamá, la hace santo, hace jubu y na pepe la sale. Sí, se me cuando hace tu me dijo. Y se levantó mi mamá y le rezó. Y yo ahí miré y le dije, oye, me estos lados, mamá. Me fui a la casa de mi suegra y le dije, ya a mí niña Julia esa chacatán de peteimba, un güero viable, porque la gente con un güero viable, pues no hay cuáimba, pero yo jugué. Sí que estaba tontada yo. Vino mi suegra, entró y miró, pues cuando hace Miriam, y ella tocó y era esponjoso todavía a la mañana. Esto ocurrió algo de las 9 de la mañana. Yo pienso por ella que se manifiesta así. Porque hoy en día, o sea, mañana de tema con Paraguay, o sea, con mundo, pues ya en allá.
Entonces la Virgen o sentí upea, la inembuquera ojo va y paja. Entonces, y que tu jamás se mejorar peñan de vida. Ya cerca de jamás tu paope. Inocente o seguir jamás catecismo. Y que tu jamás ojo en du, o esa, y cuá peñan de yara, playa. Porque hoy en día con la inocente no jovepe tu paope. Entonces ya povepe primera comunión. De cuá vepe señora, mamá. No es cierto, pa. Entonces, o sentirse upecha. Oye, manifesta upea de Santo upecha, porque ya no mundo y pan va a llevar. Hay que toda mela o mundía, o mundi, un agüero vieja, una supea allá. Me llamó mucho la atención y yo soy muy devota y creo realmente que haya pasado esto. Y yo creo que opino lo mismo que la señora, es un llamado a atención y de dar más respeto por los seres humanos. Opino eso y creo, y me emociona realmente también. Yo la verdad que no creí. Y después hicimos la oración. Después la señora, vino su suegra, la señora, y le pidió que le saque foto. Sí. Bueno, ella le sacó la foto a la imagen. Y en ese momento ella nos mostró su celular. Y en el celular no había sangre. Solamente, así, limpio, la cara limpio, sí. Bueno, después estaba una amiga conmigo y después me dijo mi amiga, le pidió a la señora. Justo le llamaron y empezó a hablar la señora y después le pidió su celular para ver la imagen. Y ahí ya tenía otra vez la sangre y ahí lo que yo me asusté. Bueno, tremendo. Eso es un hecho que se hace poco nomás aquí en nuestro país, el tema de la sangre que deriva las imágenes. En este caso enfocado en las imágenes de la Virgen, correctamente, porque también hasta ha visto también el caso de santos o de la propia imagen de Jesucristo. También. Bueno, a ver, doctor, cuéntanos un poquito lo que es verdad, lo que no es verdad, cómo se hace, cómo no se hace, cuáles son los tipos de derivaciones, etcétera, etcétera. Claro, para este fenómeno es indispensable acudir a una ciencia joven, nacida en 1953 en Utrecht, Holanda, en el primer Congreso Mundial de Parapsicología, donde adquirió el carácter de ciencia, porque se comprobaron los fenómenos, se pudieron demostrar la existencia de esos fenómenos como estos, que se dan en todas partes del mundo, y en algunos casos incluso explicar algunos de los fenómenos, y la ciencia se llama parapsicología. Y a partir de entonces, estos fenómenos son estudiados científicamente. Pero, como dicen los grandes maestros de esta ciencia, que aprovecho no para hacer un marketing, sino para facilitar a los que están escuchando, que están viendo este programa, tenemos cerca de Paraguay el Instituto de Parapsicología más grande del mundo en Sao Paulo, la Universidad de Anchieta. Bien cercano. Y él se llama CLAP, Centro Latinoamericano de Parapsicología. Cualquier persona que haya terminado una carrera, ya sea de odontología, de periodismo, de medicina, de psicología, puede ir allá 2 años de posgrado y se recibe, no de parapsicólogo, porque ese título no existe, se recibe de experto en fenómenos parapsicológicos. Mira qué interesante, cualquiera puede. Bueno, ¿y usted ha sido testigo de estos fenómenos, doctor? Sí, claro que sí. Primeramente yo he acudido a las conferencias del creador de esa universidad. En el año 1970 se fundó esa universidad, ese centro latinoamericano. Es el padre Óscar González Quevedo. Le llaman el parapsicólogo de América. Es una eminencia en esta ciencia. Hago mucho destaque en esto para que no se crea que lo que yo voy a decir es una charlatanería. Charlatanería también. No es científico esto. Y vamos a explicar por qué. Ahora, en mi consultorio, yo he tenido 3 o 4 de estos pacientes, porque en realidad las personas en cuyos hogares ocurren estos fenómenos son pacientes psicológicos. Claro, porque se quedan medio traumados, ¿verdad? No es que se quedan traumados, sino que el fenómeno se produjo a raíz de una perturbación emocional muy grande que ellos tienen. Ah, o sea, uno proyecta su inquietud o su estado en esa imagen. Claro, yo suelo decir en psicología una cosa que dicen todos los libros, ¿verdad? La somatización consiste en convertir en un fenómeno corporal un problema psicológico. Por ejemplo, no puedo ver ya tanto desorden en la sociedad y me quedo ciego. Es una somatización. Claro. No estoy ciego, pero no veo nada. Esa es una somatización.
Y estos fenómenos son también una somatización, solo que en vez de hacerla en el propio cuerpo, se está haciendo fuera del propio cuerpo. Por eso digo, en estos hogares hay personas que sufren mucho. Una me llevó un cuadro del corazón de Jesús, que tenía vidrio, obviamente. Y debajo del vidrio, en la imagen, no sobre el vidrio, sino en la cartulina de la imagen, ¿verdad? De los ojos del corazón de Jesús, salía una manchita así rosada. Pero ¿cómo vos podés usted estudió, detectar? pudo estudiar, pero un ratito, Lucía, porque me gustaría ir al caso ese para saber si es verídico o no. Eso justamente. Pudo tener acceso a eso, digamos, claro, y sobre hacer todo, el proceso químico para determinar si era sangre, si era pintura. No, yo eludí esa desconfianza porque estos científicos dicen, la primera hipótesis es el fraude. Y hay dos tipos de fraudes, ¿verdad? El tosco, de que alguien pone algún líquido allí para llamar la atención, pero ellos nomás saben cómo. Y sí, pero hay fraudes que son propios de los magos, ilusionismo. Entonces la gente no puede descubrir de dónde está saliendo eso, pero el mago sabe cómo lo está haciendo. Pero yo descarté esas dos hipótesis y me centré en la que acabo de decir. ¿Cuál de estas personas que me trajo el cuadro sufría más? Descubrí cuál era, ¿verdad? Era el muchacho que sufría muchísimo la muerte de su madre, la ruptura con su novia, y entonces ese dolor él proyectaba y salía sangre. Ahora me van a preguntar, ¿y cómo hace para que salga sangre? Pero para somatizar en un objeto, ¿verdad? Claro, pero se somatiza en un objeto el problema personal. Y por si no encontraron a lo mejor una respuesta a algunos que están viendo este programa, esa sangre, en estos casos de pacientes que sufren mucho, es sangre real. Sangre humana. Sangre humana real. Tiene glóbulos rojos, su cantidad de glóbulos rojos, su cantidad de glóbulos blancos, su RH, y cuando se analiza para llevar al laboratorio, da este resultado. Cuando se descubre la persona que está sufriendo mucho en ese hogar y se le hace el examen de sangre, sale exactamente el mismo resultado que el de la imagen. Le hago una pregunta, doctor. Esta somatización del cual usted habla, digamos, supongamos que una persona sea muy devota de la Virgen, por ejemplo, ¿verdad? Y está atravesando por un problema de salud importante. Vamos a hablar del que es más tremendo, que es el cáncer, ¿verdad? El cáncer prácticamente, si ya está en un estado avanzado, ya es irreversible en la mayoría de los casos. Bueno, entonces esta persona deriva toda su fe ahí en la Virgen y comienza a proyectarse ese sufrimiento que tiene, como usted decía, somatiza en el objeto. Y después se producen estos fenómenos, por ejemplo, de que no sé, o se le ocurrió tomar o tocar la sangre esa que somatizó y no sé, y se curó, por ejemplo. Y va al médico y el médico no entiende cómo pudo curarse. Digamos, cómo pudo curarse. Entonces, hablan de milagro. Yo le pregunto si el poder de la mente humana es tan fuerte como para poder incluso salvar ese problema que tiene. No, el poder de la mente es grandioso. Por decir que nuestro cerebro tiene 10 billones de neuronas solamente en la corteza, en la sustancia gris, y tiene fibras nerviosas que si las empantamos, o sea, las vamos uniendo una a una, tienen 400.000 kilómetros, da 10 vueltas la Tierra. Cada cerebro de nosotros tiene esa cantidad de fibras nerviosas como para poder manifestar estos poderes que reciben el nombre, en este caso concreto, de telergia. Tele es lejos y ergon es energía. Es decir, la energía del cerebro va hacia lo lejos. Tenemos esas energías, podemos hacer cosas muy importantes, no se sabe cómo todavía, porque se presentan de manera espontánea, se está estudiando, pero los milagros son un capítulo diferente. Claro. Vamos a poner este caso. Una monja llamada Marie Simon, en Francia, sufría de Parkinson, igual que el Papa Juan Pablo II. Esto es irreversible. En todo el planeta. Parkinson es una enfermedad degenerativa y ya no. Lo que se puede hacer es, digamos, postergar un poquito más ya a lo final, ¿verdad? Claro, y estaba en lo último. Y como el Papa había fallecido unos meses atrás, esto sucedió en el 2005, ella le llamó a una compañera, tiene que ser con algún testigo, porque yo puedo decir nomás, pero le llamó a una compañera y le rezaron al Papa diciendo que esa enfermedad que vos tuviste, yo también la tengo, si me podés librar, y al día siguiente amaneció sin Parkinson hasta el día de hoy. Eso ya no es fuerza mental. Eso es inexplicable.
Claro, es tan inexplicable como uno que se corta la mano y después te sale la mano. Claro. Eso no es fuerza mental. Ahora, y volviendo al tema de las imágenes, ¿verdad? ¿Cómo uno puede distinguir cuando es un fraude, cuando es un mago, un ilusionista o cuando es real? Y solamente en estos casos debemos contar con una persona que haya realizado esos estudios, porque así podríamos decir, a nivel hogareño, nosotros no nos podemos dar cuenta. Cuando vemos una hermosa sesión de ilusionismo, nosotros no sabemos cómo hizo, pero hizo. Por ejemplo, hizo así, un libro se deshizo por completo. ¿Y cómo ese libro se deshizo? Pero ocurrió un caso de que alguien le estaba haciendo el exorcismo, ya que hablé del libro, ¿verdad? Y le estaba leyendo versículos de la Biblia a uno que estaba supuestamente endemoniado, poseído, pero era un enfermo y estaba expeliendo gran cantidad de energía. Esto se llama psicorragia, porque se derraman las energías que no se ven. Ninguna energía se ve. Pero en ese momento explotó el libro como si estuviese hecho de pólvora, explotó y cayeron como confeti. No es que se rompió, se disolvió el libro y cayeron como confeti. Eso es telergia, es una facultad mental. Una facultad mental. Bueno, de ahí que entiendo yo que la Iglesia Católica tiene todo un protocolo sí, para determinar qué es lo que está hecho por el poder de la mente y qué es lo que está hecho realmente por cuestiones como esta, digamos, ya de... Claro, dos cosas quiero decir al respecto de este protocolo. El Papa tiene una academia pontificia de ciencias que se compone de 250 científicos. Entre ellos hay físicos cuánticos, hay matemáticos, hay fisiólogos, biólogos, genetistas, de todo. Y el Papa consulta para poder proclamar o definir algo, ¿verdad? Pero también ellos asesoran a los que estudian los milagros. Y cuando se comprueba que esto de la monja, que se comprobó, es un milagro, asciende un grado el venerable, en este caso, beato Juan Pablo II. Y si se comprueba el otro milagro que ocurrió en Colombia en el año 2010, hace poquito, de un señor Marco Rojas, Fidel Marco Rojas, que tenía Parkinson, pero a tal extremo que él caía ya no podía más. Y había sido un infarto cerebral secundario al cual vino el Parkinson. Y él le había conocido al Papa en Roma, le había estrechado la mano a Juan Pablo y el Papa le había tocado la cabeza, pero él no tenía Parkinson en ese entonces, sino que allí se acordó de aquel episodio y le dijo, tú me tocaste la cabeza, ven ahora y tócame de nuevo. Amaneció al día siguiente sin Parkinson hasta el día de hoy, se puede mirar eso en internet. Se llama Marco Fidel Rojas, año 2010, o si ponen Milagro ahora, Juan Pablo II. Y si eso se comprueba, será canonizado. Santo ya, San Juan Pablo II. Eso puse en mi blog y puse el artículo de la revista Catholic, o sea, de la órgano de prensa católica. Pero esto es muy claro lo que usted está diciendo, doctor, el tema de somatizar. Esto, por ejemplo, nosotros no lo sabíamos y hay mucha gente que capaz no sepa, ¿verdad? A través de tantos trastornos que uno puede tener o sufrimientos. Uno puede somatizar. Va entonces a la imagen. Sí. Y en la imagen de repente se somatiza. Entonces, si alguna persona que nos esté viendo y le ocurre eso en su casa, tiene que acudir a un especialista. A un especialista. Y entonces el especialista toma las precauciones del caso. Viene un médico, extrae con una jeringa la sangre, la lleva al laboratorio, examina de sangre humana, RH positivo, qué sé yo, y luego el psicólogo interviene. A mí me tocó intervenir en 3 oportunidades. Una cuando la casa se incendió. Ustedes pasaron también en Ñemby, esa casa que... Y bueno, me llamaron a mí, pero yo preferí que ellos vinieran a contarme aquí, no tenía por qué yo ir allá. Exacto. Se notaba a la legua que eso era un fenómeno parapsicológico. Conversando con las personas me di cuenta que uno de ellos, familia Fraga se llama, ¿verdad? Albergaba un odio tan grande, no puedo decir contra quién ni por qué, ¿verdad? Claro. Y ese odio se somatizó fuera de él, y eso se llama psicorragia, en este caso, produciendo fuego y quemaba la casa. Qué increíble. Una vez que se solucionó el problema de él a través de la psicoterapia, el fuego hasta el día de hoy desapareció. Volvió a aparecer en una oportunidad y me llamaron, pero chiquitito. Y yo le dije, no hicieron nada extraño ustedes. Y bueno, tuvieron que confesar que volvieron a llevarle otra vez a un curandero, a un exorcista, y yo le prohibí esto. Y justamente como le obligaron a esta persona a volver ahí, manifestó su rabia otra vez con pequeños fuegos. Pero son fenómenos
de la mente. De tantos millones de neuronas que tenemos, algunas de ellas trabajan en este sentido. Hay gente que se especializa realmente en este tipo de circunstancias. Por ejemplo, usted habla de psicorragia, que se especializa permanentemente en eso, por ejemplo. Como estudioso de la parapsicología, sí, para dedicarse para a tratar de explicar, controlar, por ejemplo. Y sobre todo llevar la paz a esta familia. Esta familia dice, estamos sufriendo, o estamos, qué sé yo, con problemas, o tenemos miedo. No es un fenómeno habitual así, hogareño, como para... Claro, no nos pasa a todos, ¿verdad? No, hay que intervenir ahí para llevarle la paz. Claro, porque puede haber de repente hasta algún trastorno mental también dentro de eso, algún trastorno mental que produzca también la psicorragia. Sí, trastorno mental, pero de naturaleza neurótica. Porque no de naturaleza psicótica, que ya son las personas que han entrado en la locura, por decir así, en la psicosis. Pero en una histeria, por ejemplo, en una angustia muy grande, se pueden producir estos fenómenos. Ahora algunos dicen, pero ¿y se puede aprender a producirlo? Y no. Porque a este mismo muchacho, porque era un hombre, ¿verdad? Yo le dije, vos si te pones allí, pones unas leñitas en el patio de tu casa y decís, quiero que se queme, ya hice, me dice. Ya probó y no resulta. Claro, por eso no se puede repetir en laboratorio. Es inconsciente entonces, ¿verdad? Ahora, una pregunta por si alguno está queriendo saber esto, ¿verdad? Que para explicar esto no es solamente suficiente la psicología, la parapsicología, sino también la teología y, aunque no lo crean, la física cuántica. También, sí. Porque, ¿cómo hace la sangre para que al somatizar salga de mi cuerpo sin manchar las ropas y se introduce dentro de la imagen y allí vuelve a tomar consistencia de sangre y comienza a fluir? No, tremendo. Y la física cuántica habla de la relación. Yo no voy a hablar de física cuántica, sería una arrogancia de mi parte, pero lo leí en un libro, es uno de los teoremas de Albert Einstein. La relación masa y energía se altera con el poder de la mente y al alterarse puede salir del cuerpo porque la materia se vuelve permeable a la otra materia que tiene una mayor aceleración en su masa y en su energía, y entonces puede viajar no muy lejos. Porque acá a todas estas personas que hablaron, yo les diría, hagan esta prueba, pero sinceramente hagan esta prueba. Salgan todos los de la casa y que se quede un cuidador nomás allí. Lejos, no, a un poco más de 50 metros. Pónganle ustedes media cuadra. Ya deja de fluir la sangre. Después vamos entrando por turno, uno, otro. Cuando entra el que tiene problemas, empieza a fluir la sangre. Increíble. Entonces es fácil. Bueno, muy interesante realmente, profesor. ¿Algún teléfono que quieras dejar si la gente quiere comunicarse con vos para hacerte más consultas? Sí, cómo no, pueden entrar en mi blog también, que es www.franciscooliveiraysilva.com. Bueno, ese es tu blog. www.franciscooliveiraysilva.com. Y mi celular es 85 y muy fácil, 242601. 242601. Le agradecemos mucho, muy clara la exposición. Perfecto. Serio, muy interesante. Profesor, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos.